Em, es un placer saludarlos y darle la bienvenida a este primera CIPAS de nuestro curso Macroeconomía 2. Mi nombre es Mario Daniel Perdomo Quevedo y soy el director de este curso. La idea es que hagamos un CIPAS diferente a las temáticas que están dentro de la guía de actividades, porque para eso hicimos una primera webconferencia donde abordamos las temáticas de la guía de actividades. Es por eso que para esta oportunidad he denominado estas CIPAS como Crisis Económicas Mundiales y su impacto en Colombia, de tal forma que se reconozcan cuáles han sido las crisis económicas en donde se han desarrollado estas crisis y de qué manera se ve afectada Colombia, de pronto otros países, por motivos de estas crisis o de algunos eventos que fueron catastróficos a lo largo de la historia. Pero pues no nos vamos a remitir a una historia por allá muy atrás, ¿cierto? Vamos a remitir a una historia del siglo XX en adelante. Es decir, vamos a hablar de la historia del siglo de los años 1900 a la fecha, de la cual quizá algunos de los que se encuentran conectados, pues fueron también mm, conocieron de primera mano estos eventos. Entonces, de lo que se trata es que exploremos las crisis económicas más significativas de la historia moderna y analicemos cómo afectaron a Colombia. ¿Qué vamos a analizar hoy? Desde la Gran Depresión hasta la crisis financiera de 2008 y examinamos las causas, los impactos y las lecciones aprendidas de cada uno de estos eventos y vamos a destacar la influencia en la economía colombiana. Entonces, comencemos con la Gran Depresión de los años 30. Esta Gran Depresión de los años 30 es probablemente como la crisis económica más famosa de la historia moderna, que comenzó en 1929 y se prolongó durante la mayor parte de la década de los años 30. Esta crisis afectó a todo el mundo, pero pues tuvo sus raíces en una serie de eventos y prácticas económicas en Estados Unidos. Durante los años antes o previos a la crisis, la economía estadounidense había experimentado un crecimiento impresionante gracias a la expansión de la industria y una creciente cultura del consumo. Entonces, la Bolsa de Valores de Nueva York se convirtió en un lugar de especulación masiva. La gente compraba acciones de empresas sin considerar si realmente las compañías eran rentables o no. Entonces, en ese contexto, los precios de las acciones se inflaron de manera eh, grandísima y de una manera artificial. Entonces, el 29 de octubre de 1929, que se le denominó como el Martes Negro, esa burbuja especulativa, esa burbuja artificial, finalmente explotó ese día. Y las personas que habían invertido en la bolsa de valores comenzaron a vender sus acciones rápidamente, precipitadamente, y esto provocó una caída en los precios de las mismas. Sin embargo, como los bancos también habían invertido grandes cantidades de dinero en acciones, pues no pudieron resistir la presión. Los ahorradores se vieron obligados también a retirar sus dineros de los bancos, lo que llevó al colapso de instituciones financieras. Entonces, hasta ahí podemos entender que la crisis de 1929 se crea por una inflación perdón, no por una inflación, sino porque se inflaron de manera artificial los precios de unas de las acciones, ¿cierto? Que se encontraban en la bolsa de valores. Y por otro lado, cuando la gente ve que empieza como a bajar, ¿cierto? Los precios, como a colapsarse la cosa, entonces la gente toma medidas precipitadas que son las de sacar sus dineros de los bancos. Eso es muy normal cuando pasa una crisis.
En Colombia también tuvimos una crisis eh, de las cooperativas. Muchas de las cooperativas también se quebraron y la gente pues lo único que podía hacer era mirar a ver si le podían devolver su dinero. Sacaron los dineros, pero pues había otros dineros que definitivamente usted no podía sacar, que eran aquellos que se le denominan como los aportes que usted realiza en las cooperativas. Y quizá estoy hablando como por allá de los años 90, ¿cierto? Del presente siglo que sucedió esto. Y algunas personas lograron que las cooperativas pues, le devolvieran alguna parte del dinero. Pero bueno, entonces esa Gran Depresión resultó en una contracción económica total, global, y la producción industrial se desplomó. El comercio internacional también se redujo drásticamente debido a esas políticas de aranceles proteccionistas y los desempleados en Estados Unidos alcanzaron cifras enormes, alarmantes. Alrededor del 25%, perdón, de la población perdió su empleo, de la población activa, ¿no? En muchos países también los gobiernos intentaron protegerse implementando algunas medidas como aranceles elevados, pero pues eso lo único que hizo fue empeorar la situación global. Algunas de las consecuencias sociales más graves fue la pobreza masiva. También hubo un proceso de migración de personas en busca de trabajo. Eh, por motivo de esto, los agricultores también abandonaron el centro de Estados Unidos y hubo una creciente falta también de confianza en los sistemas económicos y políticos. Entonces, esa crisis lo que le dio fue paso a una mayor intervención estatal. Entonces, con la creación de algunas políticas, que lo que intentaban era como reiniciar la economía mediante la creación de empleo público y reformas regulatorias. ¿Qué aprendimos sobre esta crisis denominada como la Gran Depresión? Primero, que se demostró la vulnerabilidad de la economía global ante la especulación desmedida, algo que ahora, hoy en día, pues se trata de ser más cautos. Mm, La crisis marcó definitivamente el comienzo de una mayor intervención del Estado en la economía y pues eso llevó a la creación de medidas regulatorias como la Comisión de Bolsas de Valores, algunas leyes, bueno, entre otras cosas. Entonces, lección aprendida desde la Gran Depresión de los años 30. Pero el problema es que antes de la crisis de 1929, pues ya en Europa se estaba viviendo una crisis aún peor por motivos de la guerra. La Gran Depresión de los años 30 fue por motivo de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿no? Pero en Europa, antes de la Gran Depresión en Estados Unidos, pues se vivió lo que fue la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914 hasta el año 1918, en la cual ustedes sabían que anteriormente las guerras, pues hoy en día las guerras son por petróleo, las guerras son por, por oro, ¿cierto? Por metales preciosos, eh, por carbón, ¿cierto? Hoy en día las guerras son de esa manera. La guerra de Irak, precisamente, fue por eso, por petróleo. Y las guerras venideras, las guerras que se están librando actualmente, pues que tienen un tinte político, lógicamente, porque todas las guerras son políticas, pero tienen unos fines precisos. Entonces, pero a diferencia de los años 1900, el siglo XX, las guerras se daban eras por territorios. Entonces, en 1914, cuando termina la guerra en 1918, se firma un tratado que se denominó como el Tratado de Versalles, el cual resultó como realmente muy injusto para algunas naciones, entre ellas Alemania. Alemania sentía que ese pacto que se había firmado
pues no debieron haberlo firmado prácticamente. Entonces, Alemania pierde muchos territorios que para ellos siempre habían sido de ellos, lógicamente, muchos territorios austriacos. Y luego pues aparece una persona que quiere devolverle como la fe y el orgullo al pueblo alemán y dice, no, esto no se puede quedar de esa manera, entonces vamos a luchar por la reconquista de algunos de nuestros territorios y vamos a conquistar otros, además de las que ya teníamos. Entonces, a través de discursos motivadores y muy bonitos, a partir de una elocuencia infinita, pues que nace Adolfo Hitler y llega a lo que se denomina en Alemania como el Tercer Reich. Y en el Tercer Reich se convierte entonces como se autodenomina como el Führer, ¿cierto? Que si en español lo tratamos se denominaría como el jefe y mm, crea al mismo tiempo toda una, un partido político, ¿cierto? Que se le denomina como el Status Socialistisch en alemán, pero que en español significa Estado Socialista. Entonces crea todo un Estado socialista como partido político y a partir de ahí pues se crean también muchas mm, de las directrices que se iban a llevar a cabo de ahí en adelante, porque pues no se trataba solamente de la reconquista de los países o de los territorios ya perdidos, sino que se trataba también de recuperar supuestamente a la misma Alemania, que ellos consideraban que la Alemania durante esa época ya se había perdido por culpa de los judíos, porque los judíos pues eran personas que eran muchas personas dentro del territorio alemán y que eran los que, según Hitler, pues entonces eran los que tenían acaparada la economía nacional y pues que eso no podría seguir de esa manera. Por lo tanto, fueron en contra de estos sectores judíos, marxistas, liberales y comienza toda una guerra dentro y fuera de la nación. Pero pasan los años y en 1939. Entonces, precisamente por esa lucha es que comienza la Segunda Guerra Mundial, porque se rompe el pacto de Versalles que se había firmado en 1918. Y le dicen no al pacto de Versalles y comienza la guerra, la recuperación de los territorios de los cuales había mencionado. Mm, y esta guerra dura 6 años en la cual solamente judíos, murieron 6 millones de judíos, solo contando judíos durante esos 6 años, 1 millón de judíos por año, además de muchos otros sectores, soldados, ¿cierto? Alemanes, entre otros. Y ya en 1945, cuando entran las tropas norteamericanas, después de 6 años entran las tropas norteamericanas a recuperar Alemania, entran por Berlín. El señor Adolfo Hitler lo único que le resta es pegarse un tiro en la cabeza, eso es lo que dicen los biógrafos. Sin embargo, el cuerpo de este señor nunca fue encontrado, se dice que fue lavado en querosene, es donde se desaparecieron todos los restos de él. Otros dicen que no murió, no se suicidó, sino que viajó a Argentina, que ya con el pasar de los tiempos sabemos que también se hizo un juicio político porque muchos de los, de las personas que pertenecían a las SS, ¿sí? Muchos de los comandantes y estas personas, pues se encontraban en Argentina. Para eso nada, no es un secreto para nadie que eso fue lo que sucedió. Muchas de estas personas viajaron a Sudamérica y se radicaron en Sudamérica. Entonces, el 30 de abril de 1945 es cuando Hitler desaparece y se dice que muere y todo comienza a volver a la normalidad. En el año 1945 prácticamente, con la muerte de ese señor, el 30 de abril de 1945,
donde culmina la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, para poder recuperar a todos los territorios alemanes, para volver a la reconstrucción de Europa, pues como no había dinero, no había nada, no había empleo, no había, la inflación estaba por las nubes, pues entonces desde Estados Unidos y todos los que conformaban el bloque, entonces tienen algunas ideas de cómo recuperar a Alemania a través de unas instituciones, que se crearan instituciones. A partir de ahí es que se comienzan a crear el Fondo Monetario Internacional, que se crea el Banco Mundial como lo conocemos hoy. En ese entonces se creó el GATT, el General Agreement Trade, Tariff of Trade, que lo que significaba era el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, ¿no? Pero que pues hoy se conoce de otra manera. Mm, Se crea también la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? También para ese entonces se crea. Y se crea la ONU precisamente es para mantener la paz mundial, ese es lo que pretende. Pero pues ya sabemos que hoy en día no significa absolutamente nada la ONU para las organizaciones. Vemos a un Israel que sigue asesinando en Franja de Gaza, acabando con estos países, con los palestinos. Nadie hace nada. Y en la ONU, mientras tanto, los políticos lo que hacen simplemente son dar los discursos, pero de allí no pasa absolutamente nada. Entonces, ese es como el recorderis. No obstante, pues también valdría la pena recordar que para ese entonces que también se crea las bombas atómicas, porque eh, en aquel momento, cuando se estaban enfrentando los dos bloques, el bloque norteamericano junto con los rusos, junto con los franceses, en contra de Alemania, Japón y Alemania, Japón y se me olvida ahora quiénes eran. Japón, Alemania, Japón. Bueno, eran tres los del bloque. Los que estaban con los alemanes eran otros dos países. Y pues Japón, ustedes recuerdan que Japón ya había atacado a la base naval de Pearl Harbor y pues Estados Unidos todavía le guardaba una pequeña venganza hacia los japoneses. Es por eso que durante el transcurso de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se creía que los alemanes estaban construyendo la bomba de hidrógeno. Entonces nacía la necesidad de que otros países crearan rápidamente también sus respectivas armamentos fuertes de armas atómicas, ojalá, para contrarrestar si Alemania de pronto lanzara alguna de estas. Entonces en Estados Unidos mm, reclutan, digámoslo así, reclutan a algunos científicos, al doctor Oppenheimer, reclutan también a- al señor Einstein, y a partir de los conocimientos de todas estas personas, pues es que se crea la primera bomba atómica en el mundo, que la primera bomba atómica no era más grande que una pelota de fútbol, y la hicieron explotar a control remoto en el desierto de Alamogordo en Nuevo México. Y pues los efectos fueron devastadores, aunque era un desierto, pero debido a los tantos grados Celsius o centígrados, la arena se convirtió en vidrio y esta onda expansiva logró pues muchos metros, kilómetros a la redonda. Cuando vieron que se tenía tal poder, entonces los estadounidenses no lo dudaron e inmediatamente dijeron que las siguientes bombas atómicas se iban a lanzar sobre Japón. Es por eso que el 6 de agosto de 1945 se lanza la primera bomba atómica sobre Hiroshima y el 9 de agosto, es decir, 3 días después, se lanza la segunda bomba atómica hacia Nagasaki. Dos ciudades muy
prósperas de Japón, y pues siendo las 8 de la mañana del 6 de agosto de 1945, la gente ve pasar unos aviones, unos B-29, ve pasar por sobrevolando esa ciudad y ellos arrojan algo y cuando ese llega al suelo, pues todo se acabó. Ahí ya podemos ver en internet algunas de las imágenes también con respecto a esta situación. Entonces, se dice también que la Segunda Guerra Mundial prácticamente termina, por un lado, con la muerte de Adolfo Hitler y por otro lado, con la rendición de Japón luego del lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, mm, aquí con esto abordamos unas situaciones, unas eh, crisis por motivo de la bolsa de valores, otras por unas guerras por territorio, y lógicamente ya llegamos al siglo XXI con una de las mayores crisis económicas por motivo del 11 de septiembre. El 11 de septiembre que a partir de las 8 creo, 8:45 más o menos, em, los norteamericanos eh, ven pasar un avión, primero que todo un avión. Bueno, no sabían exactamente qué era, pero más o menos a esa hora un avión se estrella sobre la torre, una de las torres gemelas que le llaman, del World Trade Center. ¿Qué es el World Trade Center? El World Trade Center significa el Centro Mundial de Comercio. Allí funcionan muchas bolsas de valores, funciona toda la economía, es el centro de la economía, el corazón de la economía de Norteamérica. Entonces, por eso es que se ataca a esos edificios. Son unos edificios de más de 400 metros de altura, eh, con más de 100 pisos cada uno. Entonces se imaginará ya lo que significaba estas construcciones. Eran prácticamente un símbolo de Estados Unidos. Pero a esa hora, más o menos a las 8:45, un primer avión se estrella contra la Torre Norte y pues la gente pensaba que había sido simplemente una avioneta, algún piloto descuidado que se había estrellado, pero unos minutos después llega un segundo avión y se estrella contra la otra torre que era más o menos de la misma altura. Cuando sucede esto, mientras tanto el presidente de los Estados Unidos se encontraba en una escuela y le informan que el Estados Unidos está siendo atacado porque ya con el segundo avión, pues ya dejó de ser un simple piloto descuidado a convertirse en un acto terrorista. Entonces dan la orden para que cualquier avión que siga sobrevolando Estados Unidos o tenga que aterrizar obligado o simplemente va a ser derribado. Al mismo tiempo, mientras esto sucede, también en otras partes hay algunos aviones que ya habían sido secuestrados y, por ejemplo, es el caso del avión donde las personas evitaron que se estrellara en algún símbolo de Estados Unidos. Mm, las personas en el avión se dice que enfrentaron a los terroristas y hicieron caer el avión en otra parte, lejos de la ciudad. En Shanksville, exactamente, de que se estrelló el avión. Y se dice que otro avión se estrelló contra el centro máximo de seguridad que tiene Estados Unidos, que es el Pentágono. Digo que se dice que se estrelló un avión allí porque pues nunca hubo un video, a pesar de que esa es una zona de alta seguridad, pero nunca hubo un video concreto donde se viera que un avión se había estrellado sobre el Pentágono. Mm, pero eso fue lo que mencionó el gobierno, que había sido otro avión. En total, en ese acto terrorista del 11 de septiembre mueren 2.900 y pico, casi 3.000 personas mueren.
y se convierte en un símbolo y se dice que la historia prácticamente se parte en dos, porque lo que sucede en Estados Unidos repercute en el mundo entero. Entonces, a partir de allí, las medidas de seguridad se, se fortalecen no solamente en los aeropuertos de Norteamérica, sino en aeropuertos de todo el mundo. Las visas pues quedan restringidas. Hubo muchísimos problemas para que la gente volviera a sus ciudades, a los estados, allí en los Estados Unidos. Y el impacto económico, pues definitivamente fue, fue, fue bravo, fue drástico. Em, Se recortaron, pues lógicamente, muchas inversiones. En el momento nadie quería invertir. Gracias a ese evento es que George Bush, hijo, le dice digámoslo así, como al Congreso, ¿cierto? El Congreso de los Estados Unidos, que hay que firmar la ley antiterrorismo mundial. Y gracias a la ley de antiterrorismo mundial es que más adelante se logra invadir todo un país. Entonces nadie se explica que si los responsables de ese acto terrorista que se denominaba como el grupo Al-Qaeda, que se encontraría en Afganistán, pues nadie se explica por qué, entonces invaden a Irak. Bueno, lo cierto es que Estados Unidos, bajo la ley de antiterrorismo ya firmada, pues entonces dice que también en Irak se están construyendo bombas de destrucción masiva y que eso no se puede hacer. Por lo tanto, dan la orden para invadir todo un país y al finalizar, pues capturan a su mandatario, el señor mm, Saddam Hussein, ¿cierto? Capturan a Saddam Hussein, se lo entregan a su propio pueblo y el pueblo decide colgarlo. Entonces lo ahorcan, lo matan, invaden el país, sacan todo el petróleo, pero pues son cosas que lógicamente no se dicen. Y ya finalmente con la candidatura o con la presidencia de Barack Obama es que se da la orden de desalojar Irak, porque Obama pues ya es un pacifista y dice que no se deben intervenir esos países. Entonces da la orden para que regresen todos los combatientes desde Irak a su país. Entonces, ¿qué nos enseña el 11 de septiembre? Entonces, el 11 de septiembre lo que nos enseña es que la crisis no siempre son causadas por factores financieros, que los efectos de eventos externos también pueden tener consecuencias económicas profundas. También se subraya la importancia de la confianza en la economía global y la necesidad, pues, de estar preparados para riesgos que no son exclusivamente financieros. Y finalmente tenemos la crisis financiera de 2008. Entonces mira que fue el 11 de septiembre de 2001 y 7 años después llega una crisis financiera, porque pues la crisis financiera fue también en Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Primero que todo, pues miremos lo que dice aquí en la lámina, que la crisis de 2008 se originó por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, alimentada por la venta masiva de hipotecas subprime. La falta de regulación y las prácticas irresponsables fueron factores clave. La burbuja y el colapso. Cuando los precios de las viviendas cayeron, muchas personas no pudieron pagar sus hipotecas, lo que provocó la quiebra de gigantes financieros como Lehman Brothers y causó pánico en los mercados. Y en cuanto al impacto global, la crisis tuvo un impacto devastador en las economías global. Millones de personas perdieron sus empleos y muchos gobiernos tuvieron que rescatar a bancos y empresas financieras. Bueno, yo lógicamente sí me acuerdo del 2001 y me acuerdo exactamente de la crisis de 2008. Y puedo decir que efectivamente la crisis de 2008 en Estados Unidos se dio por una cuestión hipotecaria.
porque con el presidente Bill Clinton, él tenía una idea de que cada norteamericano ojalá tuviera casa propia, porque en Estados Unidos es muy difícil que las personas puedan comprar su casa. Entonces, junto con su banca central, pues se decide que ojalá eh, mejorar las condiciones o disminuir tantas condiciones, ¿cierto?, que tienen los norteamericanos para conseguir casa. Y empiezan a prestarle dinero para compra de vivienda a muchos norteamericanos, a pesar de que de pronto no tenían una estabilidad económica o una estabilidad laboral, comienzan a prestarle a muchas personas. Y poco a poco, pues lógicamente, si usted no tiene una estabilidad laboral, usted va a empezar a quedarle mal a los bancos. Y la burbuja comienza a crecer con los impagos que realizan las personas. Cuando la gente deja de pagar a los bancos, entonces esa deuda va creciendo, va creciendo, va creciendo, van creciendo. Los bancos se quedan callados, los bancos no mencionan esto, pero no creen que eso sea tan grave, pero llega un momento en que la burbuja definitivamente se revienta. Y se reventó en el año 2008, por allá a mediados del año 2008. Y entonces los bancos eh, finalmente se declaran en quiebra, ¿sí? Y hay bancos tan importantes como el Lehman Brothers, como el Wachovia, eh, bancos que tienen un prestigio total a nivel internacional. ¿Qué hubo que hacer en ese momento para salvaguardar la crisis? Entonces, en esos momentos se necesita de la ayuda del Estado, ¿cierto? La intervención del Estado, que es tan necesaria, sobre todo en momentos de crisis. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos decide ir por un plan de rescate para los bancos. Invierte eh, una cantidad exagerada de dinero de dólares para rescatar a los bancos. Se dice que el dinero que se invirtió es igual a la sumatoria del Producto Interno Bruto de 4 países de Latinoamérica. Eh, entonces la cifra más o menos uno podría llegar a imaginárselo. Entonces salvan a los bancos para que definitivamente pues esto no tuviera una mayor repercusión. Desde que los bancos tengan estabilidad, en el país va a haber una estabilidad. Pero esta crisis, lógicamente, golpea a otros países, porque Estados Unidos es la economía mundial y lo que sucede en Estados Unidos repercute en los demás. Es por ello que miremos cuál fue el impacto de las crisis en la economía colombiana. Por un lado, tenemos a la Gran Depresión de los años 30, donde por esa caída de la bolsa de valores, Colombia sufrió una caída drástica en las exportaciones de café, que es su producto principal o que siempre ha sido su producto principal. El precio del café también cayó un 40%, afectó gravemente a los productores y generando un déficit fiscal. Entonces, mire que en Colombia, la Gran Depresión de Estados Unidos golpeó de manera muy fuerte. Luego, el 11 de septiembre, Colombia también fue impactada. Se caen las Torres Gemelas, el ataque terrorista, pero en Colombia experimentó una caída en la demanda de productos de exportación y una inestabilidad en el mercado financiero. El aumento de los precios del petróleo también afectó al país. Entonces, mire lo que sucede cuando se da un acto terrorista. Y en el año de 2008, que ya no tuvo que ver con la bolsa de valores, ni tampoco tuvo que ver con un acto terrorista, sino que tuvo que ver es porque los bancos explotó
una burbuja inmobiliaria, entonces Colombia también experimentó una caída en el comercio internacional y una devaluación del precio del peso colombiano. Las exportaciones cayeron un 25% debido a la disminución de la demanda mundial. Entonces, mire lo grave que es que en Estados Unidos sucedan cosas, ¿sí? No solamente depende de lo que suceda con nosotros, no solamente depende del presidente de turno, no solamente depende del Congreso, sino que dependemos de muchos factores externos. Mm, por lo tanto, ¿cuáles fueron esas lecciones y las adaptaciones que tuvo que realizar nuestro país? Primero que todo, la diversificación, que es la capacidad de Colombia para diversificar su economía y fortalecer su mercado interno. Fue crucial para amortiguar los efectos negativos de la crisis. Por eso fue tan importante que se hubiese firmado el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, porque pues ya teníamos unos consumidores para los productos que nosotros tenemos. Que el Tratado de Libre Comercio es más benéfico para los Estados Unidos que para Colombia. Bueno, sí, sí, eso es toda una realidad, pero la cuestión es que Colombia pues no tiene mucho que vender productos, no tiene muchos productos con valor agregado que le pueda vender a los Estados Unidos como para sacar provecho. La segunda es con respecto a las políticas económicas. Dice que a lo largo de las décadas Colombia ha implementado medidas y políticas económicas que le han permitido minimizar el impacto de estas crisis y seguir con sus procesos de desarrollo económico. Y frente al sector externo, se dice que en cada una de estas crisis, el sector externo, el comercio internacional y la inversión extranjera, jugó un papel clave en la economía colombiana. Eso es así. Definitivamente el comercio internacional y la inversión extranjera son supremamente importantes para una nación como la nuestra, que sobrevive gracias a las exportaciones de productos mm, brutos de la tierra, ¿cierto? Que no generan ningún valor agregado, como son el petróleo, como son el carbón, como son los minerales. Eh, aparte de esto, pues las flores, ¿cierto? Y el café, pero tenemos que empezar a darle como la vuelta a esto y empezar como a generarle precisamente valor agregado a los productos para que esa balanza de pagos que ustedes ya conocen empiece como a equilibrarse un poquito, porque es que esa balanza de pagos todavía sigue muy torcida, donde las importaciones son mayores que las exportaciones. Y pues eso es lo que genera lo que se denomina como un déficit y pues ustedes ya conocen de frente a esas situaciones. Entonces, este es un CIPAS donde se pretendía mm, quizás como analizar un poco de historia, conocer las causas, las consecuencias de las crisis, pero sobre todo cómo había impactado en nuestra nación y pues salirnos un poquito de la temática que se encuentra en la guía de actividades. Entonces, no sé si de pronto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta que hacer con respecto a esta temática, si de pronto ustedes lo vivieron. Me gustaría saber simplemente si, por ejemplo, alguien vivió, ¿ustedes recuerdan? El 11 de septiembre de 2001. ¿Ustedes recuerdan dónde se encontraban o ni siquiera habían nacido? Profe, yo solo tenía un año. Ah, ok, tenías un añito. Yo tenía más o menos, bueno, eso fue 2001. Yo recuerdo precisamente ese momento. Todos recordamos ese momento. Bueno, tú no porque tenías un añito, pero todos recordamos ese evento porque eso fue una catástrofe total. Y yo me encontraba estudiando precisamente, no recuerdo en qué semestre iba, pero estaba estudiando economía, ¿sí? Y estaba saliendo, precisamente estaba saliendo de un parcial.
y cuando salía del parcial había mucha gente ahí congregada en la cafetería. Y la gente se cogía la cabeza y decía, bueno, esto es verdad, ¿qué es lo que está sucediendo? Nadie entendía nada. Yo llego a la cafetería y no, que es que un avión por allá en Estados Unidos que se estrelló, cuando a los minutos llega otro y ¡pum! Se estrella contra la otra torre y todo el mundo queda, no, ahí inmediatamente, sin que los noticieros lo dijeran, todo el mundo supo, sin necesidad de ser norteamericano, que se trataba de un acto terrorista. Entonces, eso fue una catástrofe mundial. También tuvo sus efectos en mi familia porque yo tengo una hermana que ya viajaba a México con regularidad y cuando eso sucedió, ella no pudo regresar porque es que los permisos no solamente era para entrar y salir de Estados Unidos, era para salir y entrar a todas partes del mundo. Entonces, ella también salió afectada por ese motivo. Y así, no sé quién más lo haya vivido, no sé si recuerdan la crisis hipotecaria de 2008. Pero lo cierto es que los invito a hacer lecturas acerca de estas cositas que definitivamente nos ayudan para mirar cómo estábamos antes y no volver a embarrarla en estos momentos. En estos momentos nos encontramos todavía en guerra, los países se encuentran en guerra. mm, entonces ahora tenemos a Ucrania, Ucrania y Rusia, y por otro lado tenemos también a Israel bombardeando la franja de Gaza, acabando con los palestinos. Entonces, esto, las guerras están en las manos de los políticos. Infortunadamente es así. Son guerras políticas por territorios, por petróleo, hasta por religión, pero que los únicos que son capaces de dar una orden y acabar con esto son los mismos políticos que hemos nombrado, pero que muchas veces no les interesa. Esa frasecita tan corriente de que la guerra es un negocio, definitivamente Profe, es una realidad. Juan Camilo, profesor, pero qué pena. Dando contexto al tema del 11 de septiembre, eso fue una rencilla familiar directamente de los Bush y los Osama y los Bin Laden, ya que la familia Bin Laden siempre fue una familia adinerada. Osama Bin Laden fue una persona que fue muy estudiado, él estudió en Inglaterra. Los hijos el papá de Bin Laden todos estudiaron en Inglaterra. Lastimosamente, esto fue ya por invadir Irak y saquear el petróleo, pero entonces la traición siempre se formó, fue con Bush padre. Entonces, ya el hijo, pues, con, con su capacidad económica y ya también Bush hijo, siendo presidente de Estados Unidos, pues, la venganza se hizo, se cocinó, por decirlo así, y se le dio todo a ellos, pues, para ejercer. Ahora, también dicen que a raíz de eso también hubo situaciones eh, económicas para que no entraran como en los 30 para que no quebrara la economía en Estados Unidos. Entonces, siempre hay situaciones que están muy por debajo de cuerda, por decirlo así, que para nosotros no son perceptibles, pero pues usted sabe que los hilos del mundo lo manejan unos pocos y de esa manera con guerras, pandemias, se puede hacer que esto pues o mejora o empeora, profe. sí, se acaba de tocar un tema bien importante y es que la guerra es un negocio, dicen muchos la frase corriente, pero cuando se crea una guerra, porque las guerras se crean, ¿sí? Las guerras se crean precisamente cuando, no sé si lo hayan notado, pero es cuando los países se encuentran en el peor momento económico, porque a través de las guerras
entonces se dispara la economía de los países. Esto también es una solución, digámoslo, para, para fortalecer las economías. Por allá en los años 1900 y pico, mediados de los años 1900, se crean los famosos baby boomers, ¿cierto? Donde empieza Estados Unidos a colocar publicidades precisamente en televisión para que la gente consuma, ¿sí? Entonces, hay que consumir. Cuando termina una guerra, cuando está finalizando una guerra, lo único que hay que hacer es empezar a consumir. El consumo es lo único que hace que la economía precisamente se dispare, que se vuelva a fortalecer. Entonces, la publicidad, hay que hacer en ese entonces se dio mucha publicidad para que desde los más pequeños consumieran. Entonces, ejemplo, publicidad extrema hacia la vestimenta para niños, los pañales, la ropa, ¿cierto? Entonces, desde empiezan la gente a consumir frente a las necesidades de los niños y a medida que va pasando el tiempo, entonces, pues las necesidades que tienen los jóvenes, las necesidades que tienen los adultos. Entonces, el consumo finalmente es un factor primordial para el fortalecimiento de las economías. Y lo que dice ahorita Juan Camilo, eh, respecto a que unos pocos por ahí son los que manejan los hilos precisamente del mundo entero, sí, es verdad. Quizás si de pronto les gusta ese tipo de lecturas, les dejo el título de uno, se denomina El Club de Bilderberg, ¿sí? El Club de Bilderberg, así se denomina el libro. No recuerdo en este momento quién es el autor, creo que es de apellido Oppenheimer, me parece que es Oppenheimer, pero allí básicamente lo que se explica es que Bilderberg es un hotel donde se reunían, por lo menos antes, se reunían un grupito de personas, ¿sí? De muchas partes del mundo, para definir qué era lo que iba a suceder de aquí en adelante a nivel mundial. Entonces, ahí les dejo, la lectura es bien interesante de ese texto. Y pues algunos de los que hacen parte del Club de Bilderberg, por ejemplo, ahí nombran a Bush, ¿cierto? A lo que era George Bush hijo, George Bush padre. Nombran también por ahí, recuerdo que mm, ¿quién? A Bill Clinton. Bill Clinton, una persona poderosa, y pues lógicamente no puede faltar su esposa Hillary Clinton, entre otros, que también hay de países latinoamericanos, también los hay. Entonces los invito a hacer esa lectura. Por ahora, pues les agradezco su asistencia, les agradezco su participación, y yo creo que de esta manera, pues cerramos nuestra primera CIPAS del curso de Macroeconomía 2. Me alegra muchísimo saludarlos y espero vernos en una próxima, y pues lógicamente nos vemos allí en el foro a través de las realimentaciones y sus aportes. Un abrazo para todos, muchas gracias. Profe, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.